Todo comenzó una mañana que parecía como cualquier otra. Me levanté, me preparé para ir al trabajo, y cuando revisé mi cuenta bancaria, sentí un frío recorrer mi espalda. Todos nuestros ahorros, dinero que habíamos juntado durante años, simplemente habían desaparecido. No se trataba de una pequeña cantidad, era todo lo que teníamos para nuestra futura casa, para emergencias, para vivir. Mi ex esposa, Leticia, había vaciado nuestras cuentas bancarias y se había marchado sin decir una palabra. Al principio, pensé que debía haber algún error. Tal vez un problema técnico con el banco, algo que se resolvería en unas horas. Pero conforme pasaban los minutos, la realidad comenzó a asentarse. Intenté llamarla de inmediato, pero su teléfono iba directo a buzón. Mandé mensajes, correos electrónicos, incluso traté de contactarla a través de redes sociales. Nada. Leticia había desaparecido de mi vida, llevándose todo nuestro dinero con ella. Mis emociones pasaban del shock a la rabia en cuestión de segundos. ¿Cómo podía hacerme esto? Estuvimos casados durante 5 años, y aunque no siempre fue fácil, jamás pensé que ella fuera capaz de algo así. Intenté mantener la calma y fui al banco para tratar de entender qué había pasado. Allí, me confirmaron lo que temía, Leticia había transferido todo a una cuenta a su nombre 2 días antes de marcharse. Salí del banco con una mezcla de impotencia y furia. Mi siguiente parada fue su trabajo, un prestigioso despacho de abogados en el centro de la ciudad. Sabía que no podría simplemente irrumpir en su oficina, pero quería enfrentarla, exigirle una explicación, algo que me ayudara a entender por qué había decidido destrozar mi vida de esta manera. Cuando llegué, me encontré con una barrera inesperada, la recepcionista me informó que Leticia había pedido una semana de vacaciones. Claro, pensé, justo después de llevarse todo nuestro dinero, decide tomarse un descanso. Pregunté si sabía a dónde había ido, pero no me dieron ninguna información útil. Estaba atrapado, sin ninguna pista sobre su paradero. La realidad de la situación comenzó a aplastarme. No solo había perdido a mi esposa, también había perdido toda nuestra estabilidad financiera. Sentado en mi coche, sin saber qué hacer, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Llamé a varios amigos y familiares, pero nadie había oído de Leticia desde hacía días. Era como si hubiera planeado todo con la precisión de un ladrón profesional. Esa noche, intenté dormir, pero la ansiedad no me dejaba descansar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo no vi venir esto? ¿En qué momento Leticia se volvió alguien capaz de robarme? No podía dejar de pensar en todas las señales que debía haber notado antes, pero que ignoré por confiar ciegamente en ella. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de intentos fallidos por localizarla. Contraté a un investigador privado, pero incluso él parecía estar frustrado por lo bien que Leticia había planeado su huida. No había dejado rastros fáciles de seguir, ningún gasto con tarjetas de crédito, ninguna llamada a números conocidos. Era como si se hubiera evaporado. Finalmente, después de casi una semana de búsqueda, recibí un mensaje. Era de una vieja amiga en común, Claudia, que había visto a Leticia en un café de otra ciudad. Según Claudia, Leticia parecía nerviosa, como si estuviera escondiéndose. Cuando intentó acercarse a ella para hablar, Leticia se levantó y salió apresuradamente, dejando su café a medio terminar. Esa pequeña pista fue suficiente para reavivar mi determinación. No sabía qué haría si la encontraba, pero tenía que intentarlo. Dejé todo y conduje hasta la ciudad donde Claudia la había visto. Durante todo el trayecto, mi mente estaba dividida entre el deseo de enfrentarla y la incertidumbre sobre cómo reaccionaría al verla. Llegué a la ciudad en la noche, agotado pero impulsado por la necesidad de respuestas. Pasé horas recorriendo las calles, buscando cualquier señal de ella. Pero la ciudad estaba tranquila, y Leticia parecía haberse esfumado nuevamente. Sin embargo, ahora tenía una idea de dónde podría estar, y eso era más de lo que había tenido en días. Decidí quedarme en la ciudad unos días más, esperando que eventualmente Leticia cometiera un error. Pero esa espera no fue fácil. Cada día que pasaba sin verla, la ira dentro de mí crecía. Sentía que estaba a punto de explotar, y sabía que, cuando finalmente la encontrara, todo ese enojo acumulado saldría a la superficie.
Mi determinación por encontrar a Leticia solo crecía con cada día que pasaba. Después de llegar a la ciudad donde Claudia la había visto, decidí establecerme en un pequeño motel mientras continuaba la búsqueda. No podía permitirme otro fracaso, no después de todo lo que había perdido. Sabía que tarde o temprano ella cometería un error, y yo estaría allí para confrontarla. Comencé a recorrer la ciudad, hablando con la gente, describiendo a Leticia y mostrando su foto. Algunas personas creyeron haberla visto, pero ninguna de las pistas llevó a algo concreto. La frustración se acumulaba, pero también lo hacía mi deseo de enfrentarla. ¿Cómo podía haberme hecho esto? ¿Cómo alguien con quien compartí mi vida podía destruirme de esta manera? Una tarde, mientras me encontraba en un pequeño café, recibí una llamada inesperada. Era de Leticia. Mi corazón se detuvo un instante antes de contestar, pero intenté mantener la calma. No sabía qué esperar, pero la posibilidad de que estuviera arrepentida y quisiera resolver las cosas cruzó por mi mente. Sin embargo, su tono al otro lado de la línea me indicó que esta llamada no iba a ser una disculpa. Necesito hablar contigo, dijo, su voz firme pero con un toque de nerviosismo que no pude pasar por alto. ¿Después de lo que hiciste? No tienes derecho a pedirme nada, respondí, intentando contener mi rabia. Te lo explicaré todo en persona, insistió, ignorando mis palabras. Nos vemos en el parque cerca del café donde solíamos ir. Colgó antes de que pudiera responder. No podía creer la audacia de Leticia al pedirme que nos encontráramos en un lugar que solía tener significado para nosotros. Pero, a pesar de todo, decidí ir. Quería respuestas, y si ella estaba dispuesta a dármelas, no iba a dejar pasar la oportunidad. Cuando llegué al parque, la vi sentada en una banca, mirando al suelo. Se veía diferente, más demacrada y con ojeras profundas. No era la Leticia que conocí, y en ese momento, me di cuenta de que algo en ella había cambiado radicalmente. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos al acercarme. Ella levantó la mirada y me sostuvo la mirada por un momento antes de responder. Estoy arrepentida. No debí llevarme todo el dinero, pero estaba desesperada. No sé en qué estaba pensando. ¿Desesperada? Nos arruinaste, Leticia. Me dejaste sin nada. Mi voz se elevó más de lo que esperaba, y algunas personas en el parque se volvieron a mirar. Lo sé, y lo siento, respondió, aunque su tono aún no reflejaba el verdadero arrepentimiento. Pero ahora necesito tu ayuda. ¿Ayuda? ¿Tú? No me hagas reír. ¿Qué clase de ayuda podría ofrecerte después de lo que hiciste? Leticia se removió incómoda en su asiento antes de continuar. He perdido todo, y ahora. Ahora no tengo a dónde ir. Necesito dinero para volver a empezar. La risa amarga salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Dinero? ¿De verdad tienes el descaro de pedirme dinero después de robarme todo? Estás loca. Ella bajó la mirada, y por un instante, pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Por favor. No tengo a nadie más. Puedo devolvértelo todo, con el tiempo, pero necesito algo para empezar. La situación era tan absurda que por un momento consideré levantarme e irme, dejarla allí con sus problemas. Pero el enojo y el deseo de venganza eran más fuertes. No podía dejar que se saliera con la suya, no después de lo que me hizo. Leticia, no sé si te das cuenta, pero no eres la víctima aquí. Eres la que me robó, la que arruinó nuestra vida. Y ahora vienes a pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. Mi voz estaba fría y calculada. Lo sé, y no espero que me perdones, pero no puedo más. He perdido mi trabajo, mi reputación, todo. Solo te pido una oportunidad de arreglarlo. Su voz tembló al decir esto, y por un breve instante, vi la desesperación en sus ojos. En ese momento, se me ocurrió un plan. Muy bien, dije, mi tono cambiando a uno más controlado. Te ayudaré, pero a mi manera. Quiero que me devuelvas cada centavo que te llevaste, y para eso, necesitaré pruebas de lo que hiciste. Si no cumples, expondré todo en tu trabajo, y créeme, no saldrás bien parada. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. No esperaba que yo tomara la iniciativa, y menos de esa manera. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó, su voz temblorosa.
Quiero que me des todos los detalles de cómo hiciste la transferencia, con qué cuentas trabajaste y cualquier comunicación que tuviste relacionada con esto. No me importa si tienes que mentirle a alguien más, pero si no lo haces, iré directo a tu jefe y le mostraré lo que eres. Leticia asintió lentamente, comprendiendo que no tenía otra opción. Lo haré, dijo en voz baja. Solo. No hagas nada todavía. Me levanté y la miré una última vez antes de marcharme. Tienes una semana. Después de eso, si no he recibido lo que te pedí, no me importará destruir lo que te queda de vida. La dejé allí, sabiendo que había plantado las semillas de mi venganza. No tenía intención de ayudarla realmente, pero quería verla arrastrarse, quería que sintiera el peso de sus acciones. Lo que ella no sabía era que ya tenía todo lo necesario para exponerla. Solo necesitaba que cometiera un último error, y todo acabaría para ella. Después de aquella conversación en el parque, regresé al motel con una mezcla de emociones encontradas. Parte de mí se sentía victoriosa por haber tomado el control de la situación, pero otra parte estaba llena de resentimiento y odio hacia Leticia. No podía creer que, después de todo, ella tuviera el descaro de pedirme ayuda. Pero ahora, las cosas estaban en mis manos, y no pensaba desperdiciar la oportunidad de vengarme. Pasaron varios días sin noticias de Leticia. Durante ese tiempo, me aseguré de recopilar toda la información que tenía sobre la transferencia de dinero. Revisé una y otra vez los registros bancarios y los mensajes que Leticia había dejado en nuestro antiguo ordenador portátil. Tenía todo lo necesario para destruirla, pero quería que ella se diera cuenta de lo que significaba meterse conmigo antes de hacer el golpe final. Finalmente, el sexto día, Leticia me llamó de nuevo. Su voz sonaba más desesperada que la última vez, y pude escuchar el miedo en cada palabra. Tengo lo que me pediste, dijo sin rodeos. Bien, respondí, manteniendo mi tono frío y distante. Envíamelo por correo electrónico. Quiero revisar todo antes de que nos veamos de nuevo. Leticia dudó por un momento antes de aceptar. Sabía que no tenía otra opción, y eso solo me dio más satisfacción. En menos de una hora, recibí un correo con toda la información que le había exigido, detalles de la transferencia, comunicaciones con el banco, y un par de mensajes que había intercambiado con un abogado, quien aparentemente le había aconsejado sobre cómo tomar el dinero sin que yo lo descubriera de inmediato. Era todo lo que necesitaba para exponerla. Ese mismo día, fui a su trabajo. Llegué al edificio del despacho de abogados donde Leticia trabajaba y pedí hablar con el jefe del área de finanzas, un hombre llamado Roberto. Afortunadamente, no tuve que esperar mucho para que me atendiera. Fingiendo preocupación y pesar, le expliqué que mi ex esposa había cometido un acto ilegal y que, aunque no quería dañarla, necesitaba que alguien en su trabajo supiera la verdad antes de que las cosas se salieran aún más de control. Roberto escuchó atentamente mientras le mostraba los documentos y mensajes que Leticia me había enviado. Su expresión cambió de seriedad a incredulidad, y luego a una especie de furia contenida. Era evidente que Leticia había traicionado la confianza de sus compañeros de trabajo tanto como la mía. Esto es inaceptable, dijo finalmente, mirando los papeles con disgusto. Vamos a investigar esto de inmediato. Asentí, fingiendo empatía. No quería llegar a esto, pero Leticia ha cruzado una línea que no puedo ignorar. Solo espero que hagan lo correcto. Después de esa conversación, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que Leticia recibiera las consecuencias de sus acciones. Me marqué del edificio con una sensación de alivio, pero también con un gusto amargo en la boca. Parte de mí se preguntaba si todo esto era realmente necesario, pero la otra parte, la que recordaba cada momento de dolor y traición, me aseguraba que lo era. Esa misma noche, recibí un mensaje de Leticia. «Hablaste con alguien en mi trabajo», decía el texto. Era claro que empezaba a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No respondí. No había necesidad de hacerlo. La situación ya estaba fuera de mis manos, y Leticia tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Al día siguiente, supe que todo había explotado. Un amigo en común que trabajaba en la misma empresa me informó que Leticia había sido llamada a una reunión de emergencia con la gerencia. Según lo que me contó, fue una escena bastante dramática. Leticia intentó defenderse, diciendo que había sido malinterpretada,
que todo era un malentendido. Pero los documentos que presenté eran demasiado contundentes. No pasó mucho tiempo antes de que la despidieran. Me imaginé la escena en mi mente, disfrutando cada detalle. Leticia, quien siempre había sido tan altiva y segura de sí misma, ahora se encontraba en una situación desesperada. Había perdido su trabajo, su reputación, y ahora enfrentaba un futuro incierto sin nada a lo que aferrarse. Esa tarde, Leticia apareció en el motel donde me estaba quedando. No me sorprendió verla, pero sí me sorprendió la forma en que se presentó. Estaba deshecha, con los ojos hinchados por el llanto y su ropa arrugada. Era evidente que había pasado un mal rato desde la reunión en su trabajo. ¿Qué hiciste?, me gritó en cuanto abrió la puerta de mi habitación. Me has arruinado. La miré con frialdad, sin dejarme afectar por su estado. Solo expuse la verdad, Leticia. Tú te arruinaste a ti misma. Ella intentó acercarse, pero la detuve con un gesto. No quiero oír más excusas. Todo lo que me hiciste, ahora se ha vuelto contra ti. Espero que hayas aprendido algo de esto. Por favor, suplicó, su voz quebrándose. No puedo más. Lo he perdido todo. Solo quería arreglar las cosas, pero ahora. No tengo nada. La escuché en silencio, observando cómo la persona que una vez fue mi esposa se desmoronaba frente a mí. Durante un breve instante, sentí una punzada de lástima, pero la rechacé rápidamente. Leticia había hecho su elección y ahora debía vivir con las consecuencias. Esto es lo que pasa cuando juegas con la vida de las personas, Leticia, le dije finalmente. No hay vuelta atrás. Te advertí que no me traicionaras, y no me escuchaste. Ella cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. La dejé allí, incapaz de sentir compasión por alguien que me había causado tanto dolor. Sabía que, en algún momento, tendría que hacer las paces con lo que había hecho, pero por ahora, me sentía satisfecho con el resultado. Me acerqué a la puerta, dispuesto a salir y dejarla atrás para siempre. Pero antes de irme, me volví hacia ella y le dije, este es el final para nosotros, Leticia. Que te sirva de lección. Y con eso, salí del motel, cerrando la puerta tras de mí, dejando a Leticia en la miseria que ella misma había creado. Dejé atrás el motel y a Leticia, sintiendo que, finalmente, había cerrado ese capítulo oscuro de mi vida. Mientras caminaba por las calles, con el viento frío de la tarde acariciándome el rostro, no pude evitar pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Todo había empezado con una traición y había terminado con una venganza fría y calculada. Aunque sabía que nunca volvería a ser el mismo, también sabía que no podía permitir que lo que Leticia había hecho me definiera. Pasaron unas semanas desde nuestro último encuentro. Me alejé de la ciudad, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conociera mi historia. Empecé a reconstruir mi vida, poco a poco, pero sin dejar que el resentimiento se apoderara de mí. Sabía que era fácil caer en un ciclo de odio, pero no quería ser prisionero de las decisiones de Leticia. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un mensaje de un remitente desconocido. Al abrirlo, descubrí que era de Leticia. Por un momento, dudé en leerlo, pero la curiosidad fue más fuerte. En su mensaje, ella intentaba una vez más justificar lo que había hecho. Me decía que había estado bajo mucha presión, que su vida se estaba desmoronando antes de tomar esa decisión, y que no sabía cómo salir de la situación en la que se había metido. Me explicó que había perdido no solo su empleo, sino también el respeto de sus amigos y colegas. Nadie quería asociarse con alguien que había cometido un acto tan despreciable. Su familia, quienes siempre la habían apoyado, ahora la miraban con desconfianza. Estaba sola, sin dinero, sin empleo y sin un futuro claro. Lo que más me sorprendió fue la súplica final en su correo. Leticia me pedía que la ayudara a encontrar un trabajo, a comenzar de nuevo en otro lugar. Me decía que había aprendido la lección y que, si tan solo tuviera una segunda oportunidad, podría demostrar que había cambiado. Cerré el correo sin responder. No porque no me importara, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Leticia había hecho su elección, y aunque parte de mí deseaba que encontrara su camino, sabía que no era mi responsabilidad guiarla. Había sido su marido, sí, pero esa etapa de mi vida había terminado.
Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La historia de Leticia y yo quedó en el pasado, y empecé a enfocarme en construir algo nuevo para mí. Conseguí un empleo en una nueva ciudad, donde nadie conocía mi historia, y poco a poco, empecé a recuperar la paz que había perdido. Un día, mientras caminaba por el parque de mi nuevo vecindario, me encontré con un antiguo amigo de la ciudad donde Leticia y yo habíamos vivido. Estaba de visita, y después de los saludos de rigor, me preguntó si había sabido algo más de Leticia. Escuché que dejó el país, dijo con un tono de curiosidad. Al parecer, consiguió un trabajo en una empresa pequeña en Europa. Nadie sabe cómo, pero parece que está tratando de empezar de nuevo. Asentí, sin mostrar mucha emoción. Era extraño escuchar sobre Leticia después de tanto tiempo, pero no me sorprendía que hubiera encontrado una manera de sobrevivir. Siempre fue una persona astuta, aunque sus métodos la llevaron a la ruina. Espero que le vaya bien, dije finalmente, con sinceridad. Aunque Leticia me había hecho mucho daño, no deseaba que pasara el resto de su vida sufriendo. En algún punto, todos merecemos una segunda oportunidad, incluso si no estamos allí para verla. Mi amigo me miró sorprendido, tal vez esperando una respuesta más amarga. Pero ya no había lugar para el rencor en mi vida. Había cerrado ese capítulo, y no tenía interés en reabrirlo. Nos despedimos y continué con mi paseo por el parque, disfrutando de la tranquilidad que ahora formaba parte de mi vida diaria. Había pasado por una tormenta, pero había salido del otro lado más fuerte y más sabio. A pesar de todo, sabía que nunca olvidaría lo que había pasado con Leticia, pero también sabía que no podía permitir que esos recuerdos dominaran mi vida. La vida sigue, y yo estaba decidido a seguir adelante, sin mirar atrás. Y así, mi historia con Leticia llegó a su fin. No hubo una reconciliación, ni un final feliz tradicional. Solo una serie de decisiones que ambos tomamos y con las que ahora debíamos vivir. Al final, eso es lo que somos, el resultado de nuestras decisiones.